Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? No parecen como tan convencidos. ¿Cómo están el día de hoy? Eso, gloria al Señor. Bien, mis hermanos, ciertamente es un privilegio estar nuevamente aquí frente a todos ustedes para compartir una vez más la palabra del Señor. Privilegio inmerecido, pero bendito sea Dios que nos da estas oportunidades. Bueno, amada iglesia, el día de hoy pues vamos a estar hablando de algo que la Biblia señala y lo podemos catalogar como responsabilidad social de parte del creyente. Podemos señalarlo de esta manera, ya que lo que nosotros somos, hacemos y de cierta forma tenemos, el Señor nos lo permite para que podamos proyectarnos a través de esas cosas. Hoy vamos a hablar de lo que ya nuestra hermana Franci leyó, de la parábola del rico y Lázaro. Pero hagamos la distinción, este Lázaro no es el Lázaro que el Señor resucitó, ¿no? ¿Sabían eso o no lo sabían? Si no lo sabían, ahí ya ténganlo presente, es otro Lázaro diferente. Bien, entonces esta es una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo hizo y que ciertamente impactó grandemente por la relación que tiene en cuanto a la eternidad, la justicia divina y a lo que es ser piadoso. Entonces, ¿qué es ser piadoso? Comencemos por algo simple para que vamos dándole un poco más de contexto y cuerpo a la enseñanza del día de hoy. Entonces, ser piadoso es vivir con una devoción reverente hacia Dios, reflejando su carácter y pensamientos y en acciones cotidianas. Es decir, tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios. Eso es vivir piadosamente. Entonces, vivir piadosamente, como ya lo mencionamos, es vivir en integridad y agradar a Dios, modelando la vida que Jesucristo nos ha dejado como ejemplo. Ciertamente hay hombres y mujeres dentro del relato bíblico que podemos tomar de ejemplo, pero el ejemplo principal de nosotros no es David, no es José, ciertamente no fue Salomón, muchísimo menos. Es el Señor Jesucristo, es nuestro estándar para todos, tanto para hombres como para mujeres. Nuestro ideal y nuestro estándar, nuestra vara de medir es Jesucristo, y es esa la vida que debemos modelar. En esta historia, el Señor Jesucristo nos presenta a un hombre rico que disfruta de sus lujos, de sus banquetes, y ahí la palabra lo dice, y volvemos a leerlo ahora, que hacía banquetes cada día. Entonces, aparte de que eran muy espléndidos, era cada día. Usted ha hecho una reunión donde invita a 10 personas, ¿y qué tal es ese banquete para esas 10 personas? Es abundante y cuesta, ¿no? Ahora usted imagínese hacer banquete para despilfarrar diario. Entonces eso nos da una muestra de qué tan rico era este hombre y que eran constantes, ¿no? Y vemos también a Lázaro, un hombre pobre, enfermo, que anhelaba las migajas de lo que cayera de esa mesa. Un hombre que cuando vemos ambos casos van a dar un giro trascendental o grande al momento de morir, porque ambos van a enfrentar cambios muy diferentes a lo que socialmente en aquella época se vivía. Lo que se tenía como concepto dentro de ser rico era sinónimo de ser bendecidos por Dios. Y muy probablemente el que era rico al morir presuponía que iba a estar en la presencia de Dios. O como lo vemos aquí, en aquel entonces ellos hacían referencia a estar en la presencia de Dios, estar junto con el patriarca, es decir, en el seno de Abraham. Entonces, viendo todas estas cosas, vamos a darnos cuenta de qué es la responsabilidad social para nosotros los creyentes y cómo el Señor espera que nosotros vivamos. Entonces, con esta parábola nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que las decisiones que tomamos en vida tienen consecuencias en la eternidad, y es allí donde tienen un valor verdadero, en el amor, en la misericordia y en la obediencia a nuestro Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a orar para colocar este tiempo en las manos del Señor,
que Él sea tomando control de este espacio, de nuestros pensamientos, de nuestra concentración, de nuestra mente, y aún por este siervo, tal vez el más inútil de todos sus siervos, que hoy está aquí parado frente a ustedes, para que no abrace la gloria que no le pertenece y pueda hablar con denuedo el Evangelio y no con ideas propias de hombres. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos una vez más, Rey Precioso, porque tú has sido bueno, fiel y misericordioso. Gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido llegar hasta este lugar una vez más para ser instruidos y edificados en tu palabra. Gracias, amado Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes que se han dispuesto a llegar hasta este lugar. Gracias, Padre Celestial, también por aquellos que sin poder venir nos miran a través de las transmisiones de las redes sociales. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, clamando a ti, Señor, y confiando en que tú nos darás sabiduría y entendimiento, amado Dios, que eres tú, Señor, quien coloca en nosotros ese deseo y ese anhelo de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado, a poder poner por obra esta palabra, a ser hacedores de la misma y no solamente oidores olvidadizos. Padre, te alabamos, Señor, te honramos y te glorificamos, Rey Precioso. Aún te pido por mí, Señor, este siervo inútil, quizás el más inútil de todos tus siervos, para que pueda ser un instrumento útil en tus manos el día de hoy. Que yo no abrace la gloria que no me pertenece, Señor, que pueda hablar con denuedo tu palabra y que seas tú, Señor, utilizándome y no yo transmitiendo mis pensamientos o mis ideas. Te alabamos, te honramos y te glorificamos, Rey Precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, entonces vamos una vez más al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. ¿Lo tenemos? Perfecto. Leo para ustedes. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que si quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces aquí vemos muy clarito lo que acontece, pero vamos a desglosarlo. Vamos a ver qué es la responsabilidad social que debemos de tener, porque podemos ser ricos, muy ricos, terrenalmente hablando, pero espiritualmente ser muy pobres.
Y eso es lo que el Señor Jesucristo muestra en este pasaje. Entonces, el versículo 19 nos hace la introducción y nos presenta el personaje. Llevaba con mucha cotidianidad su vida llena de lujos y también cargado de indulgencia. Pero ciertamente si vemos la palabra indulgencia como que no tiene sentido, porque la palabra indulgencia significa tener una actitud de benevolencia y tolerancia, pero resulta que él tenía eso para sí mismo, es decir, que él vivía una autoindulgencia porque él se apiadaba de sí mismo, veía por sí mismo, buscaba darle placer a su vida, sin importarle lo que estaba pasando afuera. Tenía sus ropas teñidas de púrpura, lino fino, y ciertamente las prendas teñidas de púrpura en la época de nuestro Señor Jesucristo eran un indicador de estatus social y de poder económico. No era barato tener una prenda teñida de púrpura. Y el lino fino, pues con mayor razón. Tenía pues muchas riquezas y ciertamente eso elevaba su estatus social. Preparaba banquetes y lo hacía de continuo, como ya lo habíamos dicho. Era darle placer constante a su vida, bien sea porque él se acabara todo o simplemente por mantener su apariencia de hombre poderoso. Pero esto ciertamente lo llevó a tener una desconexión de las necesidades espirituales y sociales que debemos tener con los demás. Porque recordemos que lo que nosotros hacemos como creyentes impacta a quienes están a nuestro alrededor. La forma en que nosotros nos comportamos son testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. Y si yo digo ser cristiano, pero yo no vivo una vida piadosa, ciertamente el que está afuera viéndome va a decir, ese no es un cristiano, o ser cristiano no vale la pena. Y estamos dejando mal el evangelio. Y la gente no suele tener en cuenta que las cosas buenas que hacemos provienen de Dios, pero lo malo ciertamente sí somos nosotros solitos. La gente no hace esa distinción. Bien, entonces este rico, de una u otra forma, representa a aquellas personas que están enfocados en el bienestar material, económico y social, pero dentro de su propio núcleo, dentro de su propio círculo, dentro de sus iguales en cuanto a estatus y poder. Entonces, hoy en día vemos a muchos creyentes, y pues no quisiera meterlo entre comillas, pero ciertamente muchos creyentes cometiendo esa clase de errores, y lo ven tan normal. Y mucho peor aún, que si nosotros lo vemos, lo seguimos normalizando. Debemos tocarnos también nosotros, porque lo que mi hermano hace y yo sé que está mal y yo no le llamo la atención, no se lo hago ver, él lo va a seguir haciendo y yo también soy responsable de eso. Entonces vemos personas que se enfocan en tener y acumular riquezas, personas que simple y llanamente vienen a la iglesia por un hábito y creen que con venir un domingo o un miércoles o conectarse de vez en cuando a las transmisiones es suficiente, porque tienen la idea que el que peca y reza empata, y con eso ya, o sea, lavaron las culpas y estoy bien conmigo mismo, y para mí eso es suficiente. Pero la verdad es que no es que yo esté bien conmigo mismo. No se trata de cómo el mundo me ve a mí, se trata de cómo Dios me está viendo. Entonces, si yo no hago las cosas como Dios espera que las haga, ¿a dónde voy a ir a parar? Bien, entonces son personas que ignoran las necesidades de quienes los rodean. Son personas con su propio mundo y demasiado amor propio. Y ya hemos hablado aquí en diferentes oportunidades de lo malo que es el amor propio, porque ciertamente no es bíblico. El Señor antes nos manda a renunciar a nosotros mismos y poder dar a los demás, poder servir a los demás, así como Jesucristo lo hizo. Él se negó a sí mismo.
Y nosotros estamos llamados a negarnos nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. No a hacerme un ladito y decirle, hermano, cargue la cruz por mí. Es que me salen ampollas, hermano, y no gas. No, no, no. Hay que trabajarlo, hay que untarse. Y pues ciertamente son personas que teniéndolo todo, no contribuyen, no ayudan. Pero que queden claro, esto no es un reproche, es un deber del creyente. En el primer siglo, la riqueza era sinónimo de bendición divina. Y los fariseos, que eran buena parte de la audiencia de nuestro Señor Jesucristo, pues ciertamente creían esto. Los ricos eran favorecidos por Dios y que esa prosperidad era señal de aprobación de parte de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo hizo todo lo contrario y desafió esta idea. Demostró que el estatus económico no es garantía del favor de Dios. Así de simple. Entonces, lo que yo tengo tal vez me dé valor ante otras personas. Me dé un Dios. Por lo que vemos en esa historia y vamos a seguir viendo más adelante, no me da valor. Para Dios lo que yo tengo económica y materialmente es lo mismo que nada. Lo que vale es muy diferente. Más bien entonces el Señor Jesús enseñó y enfatizó la responsabilidad que acompaña a tener una riqueza y la necesidad de usar los recursos para ayudar a los demás. Eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. No a llenar nuestras propias arcas y a ser egoístas. Nada de eso. Entonces, en esta enseñanza la diferencia entre el rico y Lázaro es esa representación sobre el cuidado de los pobres y el peligro que acarrea confiar y depositar nuestra esperanza en las riquezas y los bienes materiales que tenemos. Muchos esperanzan en su poder económico. Muchos dicen, estoy enfermo, tengo plata y pago al mejor médico. Pero si la voluntad de Dios es que usted no se salve, usted puede pagar el mejor médico y se va a morir. Porque la voluntad de Dios es esa. Como puede que usted no tenga plata. Y la situación más difícil en términos de salud que vivimos últimamente fue el tema de la pandemia. ¿Cuánta gente sin siquiera una EPS le dio COVID y ni cuenta se dio? La voluntad del Señor es así de grande. La voluntad del Señor sobrepasa nuestro entendimiento. Yo les invito a que vamos por un momento entonces a Mateo 6. Del 19 al 21. ¿Lo tenemos? Bien, yo sé que esos versículos ya lo conocen, pero vamos a leerlos y vamos a desmenuzarlos también. Dice de la siguiente manera, palabras de nuestro Señor Jesucristo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor Jesucristo fue puntualito y claro, sin rodeos. Donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Y yo le hago la pregunta a usted, mi hermano, mi hermana que está conmigo esta mañana: ¿dónde está su tesoro? Su tesoro está en sus bienes, en sus posesiones, en el bienestar económico que puede estar viviendo, o ciertamente su fe y su confianza están puestas en el Señor. A veces podemos sentirnos bien y creer que estamos bien con el Señor porque gozamos de estos bienes, pero cuando llegue el momento de crisis, de dificultad, de escasez,
¿Será que estaremos pensando de la misma manera? Esto es para que podamos reflexionar, porque cuando tenemos todo y estamos económicamente bien, tenemos salud, materialmente no nos falta nada, es fácil confiar, ¿cierto? Es fácil cuando yo estoy escalando la montaña y tengo un arnés de seguridad y 2 líneas de vida que respaldan mi escalada. Pero qué difícil es confiar en que estoy escalando, no tengo arnés, no tengo línea de vida y dependo del que está arriba para que me dé la mano. No se piensa de la misma manera, ¿cierto? Entonces es allí donde nosotros debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. No hagamos tesoros en esta tierra, y no porque esté mal tener cosas, no. Lo que el Señor nos quiere, o lo que el Señor quiere que hagamos y lo que nos invita a hacer, es a que hagamos tesoros en los cielos, donde las cosas que nosotros hacemos en vida van a tener repercusión en la eternidad. El bien que yo haga, y ojo, quiero volver a hacer una salvedad, no quiero decir que somos salvos por las obras, no, todo lo contrario, nosotros somos salvos por la gracia y las obras son en amor y en gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero cuando yo hago buenas obras, cuando yo doy testimonio del cambio que Cristo ha hecho en mi vida, cuando doy buen testimonio del Evangelio, pues ciertamente habrá unas recompensas en el cielo para cada uno de nosotros, según corresponda, independientemente a la salvación que cada quien ya debería de tener. Entonces, es eso lo que el Señor espera que hagamos. ¿Y cómo hacemos esos tesoros? Obedeciendo, honrando a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Viviendo conforme a su palabra, haciendo su voluntad, cumpliendo con los 10 mandamientos. Algo tan simple, pero que muchas veces ni siquiera eso hacemos. Entonces, esto refuerza la idea de que las riquezas son temporales y lo importante y de valor ciertamente son una vida de fe, compasión y servicio hacia los demás. En el Antiguo Testamento se consideraban las riquezas una bendición, pero una bendición acompañada de responsabilidad social para cuidar a los más necesitados. Vamos a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ciertamente, aquí se desmonta el hecho de pensar y de creer que si tenemos materialmente o económicamente, es específicamente bendición y ser favorecidos por Dios, y el que no tiene no, porque nos está mandando a hacer lo contrario. Nos está diciendo que van a haber menesterosos, es decir, personas necesitadas, personas en pobreza, y la pobreza material, la pobreza económica no es un sinónimo de pobreza espiritual, no necesariamente tiene que ser así. Porque de acuerdo al relato que estamos estudiando y meditando, vemos que Lázaro no tenía nada, pero espiritualmente era mucho más rico que lo que el hombre rico pudo haber sido en esta tierra. Entonces, es ese llamado, esa invitación en la que Dios instruye al pueblo a ayudar a sostener a aquellos que están pasando necesidad. Entonces, el rico de la parábola no cumple simple y llanamente con esta expectativa divina. A pesar de su abundancia, él no tenía ese tacto de cumplir con ese propósito de Dios con un necesitado que estaba a la puerta de su casa. Entonces, yo les invito a que examinemos cuáles son nuestras prioridades.
¿Dónde está nuestro corazón? Vuelvo y repito. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es la prioridad que tengo yo en torno a las cosas que tengo y la forma en la que ayudo? ¿Cómo me proyecto hacia los demás? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? ¿Hago la voluntad de Dios a medias de forma que a mí me convenga? ¿O estoy dispuesto a renunciar a mí y hacer lo que el Señor demanda de mí conforme a su palabra? Porque Dios no nos quiere a medias. Si estamos pensando de esa manera, tal vez estamos en el lugar equivocado. Y nuestro deseo es seguir viviendo conforme el mundo quiere. Más bien, si usted no ha tomado esa decisión determinante y radical, creo que hace más provecho quedándose en casa. Hace más provecho quedándose en casa, descansando, durmiendo hasta tarde hoy domingo o saliendo a pasear con la familia, que posponiendo las cosas del Señor y viviendo a medias para Él, porque no es lo que Él quiere. Es tan simple como eso, mis hermanos. Entonces, preguntémonos si vivimos para nosotros y nuestros propios deseos, o buscamos honrar a Dios con nuestras vidas y nuestros recursos. ¿Qué piensa usted de lo que vive hasta ahora? Y no hemos llegado al versículo siguiente, apenas vamos en el primero. Entonces, mis hermanos, esto es un llamado de atención para todos nosotros. A veces tenemos y miramos por encima del hombro a aquel que está necesitado. Y les voy a comentar rápidamente algo que yo pensaba. Yo decía, listo, hay gente que es pobre y se le puede ayudar. Pero más adelante vamos a ver otro detallito. No solamente es el pobre, porque tenemos la idea de que las personas se buscan lo que viven, tienen lo que se merecen. Y muchas veces vemos personas en situación de calle consumida por los vicios. ¿Será que el que está consumido por el vicio es menos gente que nosotros? ¿O es menos gente que aquel que realmente es pobre? Ciertamente el Señor nos llama a tener misericordia, así como Él ha tenido de nosotros. Tiene necesidades especiales, necesidades específicas. Hasta cierto punto puede tener las mismas necesidades materiales y económicas que alguien pobre o que en algún momento pudimos haber tenido nosotros. Pero si nosotros hemos conocido a Cristo, hemos recibido el Evangelio que nos ha transformado y se supone que nos ha transformado, eso mismo es lo que yo le doy a esa clase de persona, porque también es mi prójimo. Es la forma en la que yo tengo que demostrar mi amor y en que estoy obedeciendo con lo que Dios espera de mí. Si no lo hago, entonces también le estoy fallando al Señor. Entonces, el Señor no condena la riqueza, pero sí condena la falta de compasión y ser egoístas. Y a veces somos egoístas y no somos compasivos y nos llamamos cristianos. Entonces, esta parábola nos recuerda de que somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Ciertamente, aunque nos llenemos la boca diciendo yo tengo o es mío, ciertamente todo le pertenece al Señor. Versículo 20 y 21 del capítulo 16 de Lucas. Entonces dice así: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, vamos a arrancar aquí definiendo el nombre Lázaro, porque casi todos los nombres en la Biblia pues tienen un propósito o un significado. Y en este caso, Lázaro es un nombre hebreo derivado de Eleazar, que a su vez significa el ayudado por Dios. Dentro de sí, esta persona, Lázaro en esta historia, es un hombre que digamos que por defecto o en su configuración natural ya venía con alguito de fe por el nombre que tenía, ayudado por Dios. Entonces, vemos todo lo contrario, un hombre pobre. ¿Qué podemos decir de un hombre pobre según esta historia y lo que ya hemos conocido? No tenía absolutamente nada
nada, nada. Nada más que enfermedad y llagas. Aquí hacen la salvedad de que es una llaga, no necesariamente era una lepra, porque si hubiera sido un leproso, no hubiera estado cerca de una ciudad. Lo hubieran sacado aún más lejos, donde nadie lo viera. Y era un hombre que en medio de su necesidad, pues ciertamente tenía hambre y buscaba saciarse con las migajas. Ni siquiera él le pidió al hombre rico: deme una presa de ese faisán que usted tiene allá, deme el ala del pollo, deme un pan, deme vino. Nada, él esperaba saciarse con lo que caía al piso. Literalmente él esperaba alimentarse como se alimenta un perrito, que lo que cae al piso y miau. ¿Cuántos tienen esas aspiradoras en casa? Que se le cae uno algo y primero es el perro antes de uno ir a limpiar. Entonces esa era la situación de este hombre Lázaro en esta historia, muy diferente a lo que hemos visto que era el hombre rico. Entonces Lázaro era una persona que dependía de alguien más, ni siquiera podía ayudarse a sí mismo, era incapaz por su situación. Y aún para agravar la situación de Lázaro, la presencia de los perros era algo muy mal visto. Y estos perros le lamían las heridas. Y es que los animalitos que nosotros tanto amamos, especialmente los perros, para los judíos son animales inmundos, impuros. Y dentro de esta cultura, pues, aún hoy día se sigue viendo eso. ¿Por qué son considerados animales impuros? Pues por el hecho de no tener una pezuña hendida, son animales impuros, porque no rumiaban, porque eran callejeros, agresivos y especialmente porque eran carroñeros. Es decir, inmundos en todo el sentido de la palabra. Y esto pues deja ver cómo socialmente los perros que lamían las heridas de Lázaro, digamos que lo hundían aún más en medio de su situación. Entonces, esto deja ver que Lázaro tal vez pudiera estar desesperado, vulnerable y falto de cuidado humano. Aquí la historia no se trata de la familia de Lázaro, porque uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y su familia? ¿Sus hermanos? ¿Sus hijos? Pudiéramos llegar a la conclusión fácilmente de que no los tuvo para llegar hasta ese extremo. Pero a pesar de que estaba allí a la puerta de un hombre rico y que ese hombre rico no era ciego, ese hombre rico nunca lo vio. Entonces, a pesar de su situación, Lázaro nunca se quejó contra Dios, nunca renegó. Por el contrario, como su nombre lo indica, él dependía plenamente del Señor. Y pues de una u otra forma, él tenía una fe implícita dentro de su vida. En el primer siglo, los enfermos como Lázaro eran marginados y excluidos. Y aún hoy día vemos personas que ni siquiera necesitan estar en situación de calle o pobreza extrema para ser marginados o excluidos. He visto en familias donde por guardar las apariencias ocultan a un familiar que tiene una enfermedad. Y ese familiar o esa persona de la casa es tratado peor que un animalito. Y no está en situación de calle, pero está siendo marginado, está siendo desechado por una discapacidad o algo que lo hace diferente. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Estará bien? Claro que no, ¿verdad? Y aún se marca más cuando son con personas en situación de calle, de pobreza extrema. Pero el hecho de que alguien sea pobre en extremo no significa que tengamos que abandonarlo socialmente, ni espiritualmente. Entonces, se les consideraban a estas personas culpables de su propia situación por ser pecadores o pecados pasados.
Y aún hoy día seguimos viendo eso. Personas que pasan una situación difícil y lo primero que le dicen: usted está en pecado. ¿Ya se arrepintió? Eso es que Dios lo está castigando. Y si la voluntad de Dios es otra totalmente diferente, tal vez sea ablandarle el corazón a esa persona para que tenga misericordia y pueda cumplir con lo que el Señor manda que cumplamos. Pero no, yo desde mi posición de altivez y digo: pecador. Pero se me olvida que yo también soy un pecador. Afortunado o desafortunado, pero igualmente pecador. Entonces, Jesús rompe ese paradigma y dignifica a Lázaro. Y también es un ejemplo para que nosotros podamos dignificar a aquellas personas que están en necesidad. Entonces, Jesús dignifica a Lázaro poniéndolo como ejemplo de alguien que será exaltado en el reino de Dios. Su pobreza y su sufrimiento no lo definen espiritualmente. En cambio, sí su dependencia del Señor. Volvamos una vez más al Antiguo Testamento. Bueno, ya estamos en el Antiguo Testamento, creo yo, ¿no? Y vamos a Salmos 34. Salmos 34, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice así: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién fue el que clamó? El pobre. No necesariamente tiene que ser un rico, porque las riquezas nos dan esa falsa sensación de tranquilidad y de poder. Pero cuando estamos en una situación vulnerable o vemos a alguien en una situación vulnerable, por lo regular es cuando la fe se les despierta, al menos a la gran mayoría, porque no falta el que hace todo lo contrario, como que la fe se le acaba de apagar y reniega. Pero a la gran mayoría, en medio de una situación difícil, se le activa su fe, se acuerda que existe Dios y lo busca. Y aquí vemos que el Señor escucha el clamor de aquellos que le invocan, y en especial los pobres, y los libra o nos libra de las angustias. Entonces hay una precaución divina por los necesitados. El Señor no los desecha. Entonces, si el Señor no desecha al necesitado, ¿yo por qué voy a despreciarlo? ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Entonces, muestra que Dios escucha y cuida a los que confían en Él. Ahora en el Nuevo Testamento, pues el Señor Jesucristo refuerza el mensaje del cuidado por los pobres. Y vamos entonces al libro de Mateo 25, 40. Mateo 25, 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando el Señor vaya a hacer juicio sobre las naciones, Él va a ver lo que hemos hecho por los demás. El Señor en el Antiguo Testamento nos muestra que Él inclina su oído hacia los demás, hacia los necesitados, hacia los pobres. Él escucha el clamor y responde. Aquí el Señor Jesucristo revalida eso y también nos hace responsables de ayudar a los demás. Es decir, recordemos que hace un momento dijimos que tener viene con la responsabilidad social de ayudar. Y si yo tengo y no ayudo, grave la cosa. Podemos decir: listo, yo quiero ayudar pero no tengo.
digamos que por ahí uno puede salvar la papeleta, pero si yo tengo y no ayudo, es como si yo me le negara al Señor, que ciertamente es lo que Él señala acá. En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, que el hecho de yo ayudar a un necesitado es igual como si yo hiciera algo directamente para el Señor. Entonces es un reflejo, el trato a los demás, en otras palabras, es un reflejo de la relación que tenemos con Dios. Y ciertamente allí vemos que que el hombre rico y Lázaro son dos polos opuestos en este aspecto. El rico tenía todo, pero no tenía lo más importante, que era una relación con el Señor. Él se creía digno simplemente por el hecho de tener económica y materialmente hablando, muy contrario a lo que ya hemos mencionado en torno a Lázaro, que sin tener nada fue digno ante los ojos del Señor por su fe y su confianza en Él. Versículo 22 del capítulo 16 de Lucas. Y aquí vamos a ver un giro drástico, donde se empieza a gestar un giro fundamental en la historia y que nos empieza o nos ayuda a abrir un poco más los ojos en torno a esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vemos dos cosas muy diferentes. El mendigo murió, ¿y quién lo llevó al seno de Abraham? Los ángeles. Eso es, haga de cuenta que el Señor mandó una limusina con chofer privado a llevárselo usted, y usted no tenía nada. Haga de cuenta. Y lo llevan al seno de Abraham. Importante conocer esto del seno de Abraham. Entonces, el seno de Abraham es un lugar de consuelo, paz y descanso eterno, reservado para los justos después de morir. No hizo falta que Lázaro fuera millonario o tuviera muchas cosas. Le bastó solo confiar en el Señor, tener fe en Él para ser considerado justo y ser llevado al seno de Abraham. En cambio, el rico simplemente fue sepultado. Un acto tal vez terrenalmente hablando muy pomposo, muy ostentoso dentro de la opulencia que él tenía, pero pasó sin impacto hacia su destino eterno. No hubo ángeles, ciertamente ni un demonio le dijo: venga, papá rico, que es que nosotros vamos es por allí para tierrita caliente. Nada. Allá llegó solito. Nadie se acordó de él. Entonces, cuando morimos o vayamos a morir, o cuando muramos, como lo querramos mencionar, va a haber esa distinción de poder, estatus social, económico o material. No morimos, si nos morimos nada nos llevamos, y pues ciertamente esa es la relevancia que debemos considerar. Uno se muere y nada se lleva. Personas que la plata se les pudre en un baúl en el armario. Ustedes han olido la plata podrida, huele feo, y los billetes se ponen mohosos y se desarman en las manos. Y eso ya los bancos ni lo cambian ni nada. Entonces acumulan riquezas. Aunque bueno, ya hoy en día ya no es como tan común que alguien guarde la plata debajo del colchón, pero lo mismo pasa. En el banco queda, y lo único que hace es generar discordias, porque el que se murió dejó las casas, dejó el carro, dejó la plata, las cuentas, y la familia se empiezan a pelear entre ellos, a decir: es que yo lo acompañé hasta el último día, yo me lo merezco. Yo estuve ahí cuando él murió, yo le tomé la manito y él me dijo al oído que me iba a dejar una casa. Y empiezan a pelearse entre hermanos, entre primos. A veces, si esa familia o si esa persona no tuvo hijos, aparecen por allá sobrinos que ni sabía que tenía, o le aparecerá un hijo no reconocido, y empieza a generar discordia.
empieza a generar debates, conflictos. Entonces ciertamente nos morimos, nada nos llevamos. Muchos van a quedar aquí peleándose por esas migajas, aunque puedan parecer millones. No deja de ser migajas que causan discordia y problemas familiares. Entonces, si nosotros no cambiamos esa forma de pensar, no vemos realmente lo que el Señor espera de nosotros, que lo importante antes de morir es que vivamos en obediencia hacia Dios y también que tengamos compasión hacia los demás. Recordemos lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Todo ese capítulo habla del amor. Primera de Corintios 13:13. Y dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, lo que yo hago, lo hago en amor. Lo hago en gratitud hacia el Señor, lo hago con amor hacia los demás, porque me duele ver la situación del prójimo. Ese prójimo hasta puede ser mi hermano en la fe. Pero como yo veo que el hermano está en la iglesia, pues yo lo veo contento, él aplaude, saluda a todo el mundo, está sonriente, a lo mejor ni necesidad tiene. Ni siquiera nos conocemos a veces entre nosotros para saber cómo está mi hermano, saber qué le puedo ayudar. Y se supone que debería ser lo más fácil, ¿no? Ayudar a mi hermano que está al lado, ayudarnos entre nosotros. Entonces, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué podemos esperar del que está afuera? Vemos a veces personas que efectivamente hacen una labor social y la hacen muy bonita, pero Dios no está allí dentro de esa obra, pero el Señor se está acordando de ese menesteroso. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? Haga de cuenta lo mismo. El Señor está usando al inconverso para bendecir al que está necesitado, porque el creyente está muy santificado aquí, sudando agua bendita en la iglesia, creyendo de que Él es digno de todo, simplemente por el hecho de venir. Y que los demás afuera, ellos se condenaron solitos, son culpables de su propia situación. Y así no es, mis hermanos. Entonces, ¿dónde está el amor? Entonces, si nosotros no vemos esto en nuestras vidas y esto no impacta lo que nosotros hacemos o la forma en la que vivimos, ciertamente estamos perdiendo el tiempo y lo estamos perdiendo bien perdido. Vuelvo y les repito, las cosas con el Señor se hacen bien hechas o no se hacen, punto. Fríos o calientes, pero no tibios. Vamos a Eclesiastés 5:15, Antiguo Testamento. Entonces veníamos hablando de que nos morimos y nada nos llevamos, ¿no? Dice entonces Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nosotros no somos los egipcios de aquella época en la que hasta con los sirvientes vivos los enterraban. Pobrecitos. Creyendo que no, yo me voy a morir como faraón, como pues un jerarca dentro de la sociedad egipcia, y yo necesito que entierren conmigo a Franci porque ella me va a servir en la eternidad. Y hasta el perro y el gato y cualquier cantidad de cosas. Todo lo que un faraón en aquel entonces lograba obtener, con todo eso lo metían a la tumba. Y ahí el Señor está siendo claro. ¿Cómo nació? ¿Cómo salió el vientre de su madre? Desnudo. ¿Y cómo va a volver? Desnudo.
Nada de lo que hagamos nos va a servir para la eternidad, material y económicamente hablando. Lo que nos va a servir son esos tesoros que hemos hecho en el cielo, obedeciendo y glorificando al Señor. De lo contrario, cambiemos de mentalidad, cambiemos de chip. Vamos a Mateo, volvamos al Nuevo Testamento, Mateo 6. Mateo 6, 19, 20, ya lo habíamos leído. Entonces, recordemos, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, es ese recordatorio, mis hermanos. No hace falta que nos vamos al extremo de creer o pensar de que lo que yo estoy haciendo aquí me va a servir para la eternidad si yo no lo estoy haciendo para glorificar al Señor. Así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? Ciertamente, en muchas oportunidades hemos hablado de prioridades. La prioridad en cuanto a la idolatría, cuando ponemos cualquier cosa por encima de Dios. Pero debemos tener a Dios siempre en primer lugar. Y ahí mismo, a la par, todo lo que tenga que ver con obedecer a Dios tiene que ser nuestro primer lugar. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Glorificar al Señor, exaltar al Señor, vivir piadosamente para el Señor, no para mí. Hacer las cosas que el Señor espera para glorificarlo a Él. Porque lo que yo necesito, Él ya me lo ha dado, por algo que se llama gracia, que es ese regalo inmerecido, y Él ya nos dio la salvación. ¿Y qué estoy haciendo yo entonces para glorificar al Señor si se supone que yo valoro la salvación que me dio, pero la estoy teniendo en poco, pecando y no teniendo misericordia con mis iguales? Entonces, todos nos enfrentamos a la muerte y nuestro destino eterno depende de las decisiones que hayamos tomado en vida. Volvamos a Lucas 16, versículo 23. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces ya habíamos dicho que el seno de Abraham es ese lugar de paz, de reposo, de reconfortamiento, que está reservado para ¿quiénes? Para los justos. ¿En qué momento? Cuando mueren, al morir. Y el Hades es todo lo contrario, es un lugar de tormento. Un lugar de tormento, y allí vemos cómo este rico se estrella con la realidad y no es capaz aún ni de reaccionar. Está tan confundido con lo que está viviendo que lo único que se le ocurre a él es después empezar a gritar. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para esto? ¿Estamos aspirando a llegar a un lugar de tormento donde el tormento va a ser físico, emocional y espiritual como el del joven rico? ¿O estamos esperando tener un lugar de consuelo, paz y descanso en la presencia de nuestro Salvador? Entonces, esto los fariseos es algo que seguro lo vieron, esto es algo que seguro no lo vieron venir, porque contrasta con lo que ellos sabían o decían saber o creían más bien en torno a las riquezas. Porque necesariamente una riqueza no es señal de bendición de Dios. Aunque usted tenga todo, el Señor puede que usted lo tenga, permita que lo tenga, pero no necesariamente es una bendición. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22, 2. Y dice así: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Ambos son situaciones que el Señor permite.
Tanto el rico como el pobre. No es que este está en bendición porque tiene y ese está maldito porque no tiene. Es que este pecó y le voy a quitar todo. ¿Puede ser consecuencia del pecado? Claro que sí, nadie dice que no. Pero dentro de lo que estamos viendo el día de hoy, no necesariamente es eso. ¿Cuántos pecadores no hay allá afuera que tienen riquezas más que los mismos creyentes? Entonces las riquezas no son un medidor de fe ni de vida espiritual. Ante el Señor, ante Dios, las riquezas terrenales no tienen no tienen peso, y tampoco podemos comprar a cualquier precio el favor del Señor. Volvamos a Mateo 19:24. Y de esto está dentro del contexto de la historia del joven rico, que dice así, Mateo 19:24, de esto ya habíamos hablado aquí un miércoles. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Habíamos dicho que el ojo de la aguja era la puerta pequeñita incrustada dentro de la puerta grande, dentro de la muralla de una ciudad. Entonces está la puerta grande, que durante el día suele estar abierta para los mismos ciudadanos y para hacer mercadería, pero en las noches la puerta grande se cierra y quedaba una puerta pequeña. Creería yo que incluso más pequeña que la puerta del baño que tenemos acá. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando el Señor dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, el que llegaba en las noches tenía que desmontar la carga de su camello y el camello tenía que arrodillarse, literalmente tenía que arrodillarse para poder pasar entre la puerta, porque su altura no le daba. Entonces, era más fácil hacer que el camello pasara que un rico entrara en el reino de los cielos, porque los ricos normalmente su fe y su confianza están puestas en el dinero. Su fe y su confianza están puestas en lo material que tienen, en sus posesiones. Ahí está su seguro de vida. Pero para nosotros, aunque el Señor nos permita tener mucho o poco, sea cual sea nuestra situación, como decía Pablo, debemos contentarnos. Nuestra fe y nuestra confianza, nuestro seguro de vida están puestos en el Señor, no en lo que tengo, porque ya hemos visto que eso viene y va. Y si el Señor le place quitárnoslo como se lo quitó todo a Job en su momento, ¿vamos a renegar del Señor o vamos a bendecir el nombre del Señor? Bien, entonces vamos versículo 24 y 25 del 16 de Lucas. Dice, entonces, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, el rico, a pesar de su situación, cuando empieza a caer en cuenta de lo que le está pasando, lo primero que dice es, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Ustedes creen que él tuvo misericordia de Lázaro o de cualquier otra persona? Vemos que lo que él ha cosechado hasta acá es un fiel reflejo de que, dando respuesta a la pregunta que acabamos de hacer, nunca ayudó a nadie. A lo mejor ni un vaso con agua le brindó. Y vemos que él sigue sin ver a Lázaro como alguien igualmente digno que él. ¿Qué es lo primero que él piensa? Que es alguien
que debe de servirle. Entonces, que sigue siendo inferior, no aprendió la lección sobre dignidad y el valor de las personas. Lo que dice es: dile a Lázaro que moje el dedo y venga y me dé agua. ¿Será que él en vida siquiera se le ocurrió hacer algo parecido por él? Ya hemos visto que no. En el Antiguo Testamento, Dios establece el cuidado de los pobres y lo establece como una obligación moral. Volvamos a Deuteronomio. Los voy a tener paseando un ratico del Antiguo al Nuevo Testamento. Deuteronomio, capítulo 15. 15, versículos 7 y 8. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Le prestarás lo que necesite. Bueno, ciertamente las cosas día con día cambian y hay que ser mesurados y prudentes a la hora de hacer las cosas. No es que el hermano tenga su necesidad y quiera abusar de mí, tampoco el Señor no va a permitir eso. Pero si el Señor no nos está llamando a abusar de la necesidad de ese hermano, todo lo contrario, ayudarlo libremente. Entonces el Señor estableció esto como una obligación moral y es algo que sigue estando vigente. Recordemos algo muy específico. Nosotros ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia, pero tenemos una conducta que se ciñe a la ley, porque es la forma en que debemos de vivir. El Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley. Entonces, ¿yo por qué no la voy a cumplir? Y más cuando se supone que tengo que ayudar al necesitado, al que está menesteroso, al enfermo, al pobre, al que requiere de ayuda. ¿Busco lo que me conviene y lo que a mí ya no me parece como tan chévere lo desecho? No, así no funcionan las cosas con el Señor. Entonces, este rico hizo todo lo contrario. Simple y llanamente, él le cerró la posibilidad a Lázaro de ayudarle. En el Nuevo Testamento Jesús enseña la importancia de vivir una vida de compasión y de servicio. Volvamos a Mateo. Mateo 25, 35 y 36. Mateo 25, 35 y 36 dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. ¿Quién es ese? ¿A través de quién? A través de todos los necesitados. Porque como lo habíamos leído en ese mismo más abajito, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces estamos llamados a servir, estamos llamados a honrar a Dios aún con lo que Él nos da, porque somos administradores de algo que el Señor permitió que tengamos, que aunque nos llenemos la boca diciendo que es mío, le pertenecen a Él. Entonces, Él nos enseña que cuidar de los necesitados es como cuidar de Él mismo. El clamor del rico y la respuesta de Abraham, pues ciertamente refuerzan que ignorar las necesidades de los demás es una transgresión contra Dios. Riquezas y oportunidades, ambos son dones de parte del Señor.
Y aquí vemos que Abraham le dijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en vida, porque eso fue lo que él quiso. Y Lázaro también recibió sus males. Ahora él está siendo consolado, pero tú, es tu momento de ser atormentado. Y uno dirá, es que es duro, pero es que él se lo buscó. ¿Cómo vamos a justificar lo injustificable? Está bien, Dios es amor, pero las consecuencias de lo que hacemos en vida las vamos a ver en la eternidad. Nos parezca justo o no, Dios sabe cómo juzgarnos y Él sí nos hace justicia. Entonces, Dios juzga con equidad lo que hacemos, y lo que hacemos en vida tiene consecuencias en la eternidad. Versículo 26 de 16 de Lucas, ya casi terminamos. Espero que hayan dejado el almuerzo hecho. Del capítulo 16 de Lucas. No se preocupen las hermanas que sus esposos las llevan ahora a comer frisbee o KFC. Bueno, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entre líneas nos deja ver que muy seguramente si Abraham le pidiera eso a Lázaro, Lázaro no solamente va y le lleva el dedo mojadito con agua, seguramente le lleva una bota completa, un vaso por lo menos. Pero él está diciendo, además de todo esto, es decir, lo que él hizo, hay una gran cima entre vosotros y nosotros. Esa gran cima ciertamente es un precipicio. Y yo me lo imagino de esta manera, tal vez de aquí hasta el otro lado de la calle, aquí un borde y allá el otro, y de aquí para abajo un precipicio que no tiene fondo. No hay cómo llegar, ni saltando, ni mucho menos bajar para volver a subir. Y no hay un puente que los conecte. Entonces, físicamente hay una separación, pero peor aún, hay una separación también espiritual. No es lo mismo los justos que los injustos. Después de morir, y nos deja ver también que después de morir ya no hay nada que hacer. Lo que tenemos que hacer es ahora, mientras estamos con vida, mientras hay aire en estos pulmones, mientras tenemos aliento de hacer las cosas. Primero, arrepentirnos y ponernos a cuentas con el Señor. Y segundo, vivir una vida justa y piadosa para gloria y honra de su nombre, haciendo lo que Él espera. Y dentro de esas cosas está el servir a los demás. Pero si yo no lo hago, ¿cómo voy a esperar que cuando ya me muera, estando allá rindiendo cuentas, el Señor me dé otra oportunidad? Ya no hay tiempo de llorar. Ya no hay Padre Nuestro que valga, como dice la hermana Francia. En el Antiguo Testamento, volvamos a Eclesiastés, se menciona repetidamente la importancia de vivir con justicia y con misericordia. Esto lo hallamos en Eclesiastés 11:3. Eclesiastés es un libro muy especial, un libro lleno de mucha sabiduría. Eclesiastés 11:3. Y ciertamente allí se establece algo en relación a esto. Lo que fue, punto. Dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Es decir, ya después de que esté echadas las cartas para nosotros, ya no va a haber nada más que hacer, mis hermanos. Así que la invitación una vez más es a esto. ¿Cuáles son sus prioridades con el Señor? ¿Y es realmente Dios su prioridad? ¿Glorificar y exaltar al Señor es su prioridad? ¿Vivir para los demás y honrar al Señor con sus bienes, proyectándolo hacia los demás, es también parte de sus prioridades? ¿O simplemente usted vive por vivir, creyendo que ya es merecedor de todo, solo por el hecho de vivir? Entonces, mis hermanos,
Eclesiastés es claro, el lugar en el que el árbol cayere, allí quedará. Y una vez nosotros partamos de este mundo, hay dos lugares al que podemos ir. Como lo hemos leído aquí, va a ser estar en el seno de Abraham, que es estar en la presencia de Dios, o vamos a estar en ese lugar de tormento. Ya no hay forma de pasar de un lado al otro. Ya no hay indulgencias que nos hagan pasar de un lado al otro de los que quedan aquí en vida, orando y pidiendo misericordia. Lo que no hicimos en vida, no lo vamos a hacer ya después de muertos. Ya no hay nada que hacer. Entonces, esto refleja que después de morir no hay posibilidad para un cambio en nuestro destino. Y el Señor Jesucristo, volviendo a Mateo 25, hace diferencia de justos e injustos en la eternidad. Mateo 25, 46. Y dice así, último versículo del capítulo 25 de Mateo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pare de contar. ¿Hay que explicar o profundizar más en eso o está claro? Creo que sí, hemos sido claros, ¿cierto? ¿Hemos sido claros o vuelvo y repito? Yo no tengo problema en devolverme un par de versículos más. O el hambre no los está dejando. Ya casi terminamos, mis hermanos. Versículo 27 y 28 de Lucas 16. Le dijo entonces: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Algo muy importante que tal vez se me había escapado comentarles. El seno de Abraham, y reconocemos, de acuerdo al relato bíblico, Abraham, el patriarca. Y él lo llama padre, cosa que está muy bien, señal de respeto. Y es una vez más un recordatorio de que ya cuando nos hemos muerto ya no hay nada más que hacer. Porque él lo llama padre y ciertamente es así. Abraham, el padre de las naciones, y es el patriarca conforme a la tradición judía. Pero ese respeto que él muestra por Abraham ya no le va a limpiar sus faltas en vida. Es una vez más un recordatorio de que si no hacemos algo ahora que estamos vivos, cuando nos hayan pasado al papayo, ya no vamos a hacer nada. Bien, entonces, aquí vemos en este versículo 27 y 28 una preocupación tardía, pero aparentemente genuina, pero sigue estando teñida de una actitud egoísta y egocéntrica, porque sigue viendo a Lázaro como un sirviente. Vemos que a pesar de su situación, a pesar de que tiene una preocupación, él no lo ve como un igual todavía. Él dice: mande a Lázaro. A él está diciendo que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Mande a Lázaro a que avise allá en la casa de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos, que la forma en que yo viví, que ellos también viven, los va a condenar. Amós, el libro de Amós, Antiguo Testamento, capítulo 5. Versículo 24. Y dice así: en la antigüedad y en el relato del Antiguo Testamento, la ley y los profetas ciertamente hacían esto, ¿no? Llamar al arrepentimiento y a la justicia.
Y esto que vamos a leer aquí en Amós 5:24, pues es una muestra de que lo que Dios pide que hagamos se debe hacer, nos guste o no nos guste. Debemos cumplir sí o sí. Dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El Señor no hará esperar su juicio y ciertamente no va a hacer esperar cumplir su justicia. Entonces, no se trata de que alguien venga del más allá y nos dé señales: vea, es que si ustedes no hacen esto, van a morir, van a ser condenados al infierno. No, porque ya lo hemos visto y lo vamos a volver a ver, de que la gente tiene su corazón tan duro, tan entenebrecido, que estoy seguro que si viene nuestro Señor Jesucristo, muchos ni lo reconoceríamos. No tendríamos ni idea de a quién tenemos enfrente. Entonces no se trata de que hay que darles un nuevo aviso. No. Y ya vamos a ver el porqué. En el Nuevo Testamento, Juan 5:39, el Señor Jesús frecuentemente señala que las Escrituras son suficientes para ser guiados por esta verdad. Juan 5:39. 5:39 de Juan dice: escudriñad las Escrituras. Y si usted mira, esas Escrituras están con E mayúscula. Esas Escrituras son la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, es decir, de Cristo. No necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios. No necesitamos nuevas señales, nuevos prodigios, nuevas maravillas para creer que lo que está allí es verdad. ¿O alguien necesita algo más? Y es que recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a Marta cuando su hermano Lázaro, el otro Lázaro de otra historia, murió. Después de 4 días ya olía mal y Marta le dijo: Señor, mi hermano hiede. ¿Ya para qué va a quitar eso? Usted ya llegó tarde, no importa. ¿Y el Señor qué le dijo? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En las Escrituras y en la palabra de Dios? El Señor Jesucristo le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él no le dijo: vas a ver para que creas. Y para nosotros es igual. Él no nos ha dicho: van a ver para que crean en mí. No. Él dijo: crean en mí y verán la gloria de Dios. Y ciertamente hoy estamos aquí es porque hemos creído en Él. Y yo soy uno de los que cada día considera que ve la gloria de Dios. ¿Ustedes no? ¿Cuánto le dan un gloria a Dios por eso? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. El solo hecho de permitirnos abrir los ojos para arrepentirnos una vez más de nuestro mal proceder y tener esa nueva oportunidad de hacer algo bien para gloria y honra de su nombre, deberían ser suficientes para seguir creyendo y confiando en nuestro Dios. ¿Qué más milagro queremos que la vida? Además de que nos ha dado un milagro inmerecido, la salvación, un milagro que no tiene valor, un milagro que en su época nadie obtuvo, lo tenemos nosotros y aún así lo despreciamos. Versículos finales 29 al 31 de Lucas 16.
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Y ciertamente esto que el Señor Jesucristo decía allí era como un anticipo de lo que iba a pasar con su resurrección. Y tengamos en cuenta que mientras el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, ya había levantado a Lázaro, al otro Lázaro de la otra historia, a Lázaro, su amigo de infancia. Y aún así, ¿qué hicieron cuando lo vieron? Lo señalaron, lo juzgaron y dijeron que era una farsa, que era un demonio. Entonces, la gente con nada está contenta. La gente pide pan, les dan pan. Quieren carne, les dan carne. Siempre hay una inconformidad con lo que el Señor nos da o nos permite. Viene desde la antigüedad y nos pasa aún hoy día. El Señor les proveía en el desierto el maná. ¿Qué era levantarse? Bendito sea el Señor, que uno pudiera hacer eso hoy día así. Vaya y recoja lo que se va a comer durante el día. No se preocupe por más nada. Moisés, estamos cansados de esto. ¡Queremos carne! Pues les mandó codornices hasta que le salían plumas por los ojos a esa gente. ¿Y qué dijeron después? Estamos cansados de comer carne. Y eso no era solo de ellos. Hoy en día tenemos esa misma inconformidad. El Señor hace y a nosotros nos parece insuficiente. No somos agradecidos. No consideramos absolutamente nada de lo que el Señor pone frente a nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento los profetas llamaban repetidamente al arrepentimiento, recordándoles que el problema no era la falta de conocimiento, sino su constante y persistente desobediencia. Vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33, 11. ¿Lo tenemos? Ezequiel 33, 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor no quiere que nos perdamos. El Señor nos llama constantemente y nos da señales de que necesitamos arrepentirnos. Pero nosotros somos necios. Nosotros queremos hacer conforme nos dé la gana, porque nos cuesta someternos al señorío de nuestro Dios. Un señorío que realmente vale la pena. No es el señorío de los esclavos de alguna época en la tierra donde solo era azote y maltrato. El señorío de nuestro Dios es un señorío que tiene una promesa divina para la eternidad. Gozo, salvación, paz, esperanza y vida eterna. ¿Qué más queremos? Pero como somos inconformes, porque es que a mí no me sirve para la eternidad, a mí me sirve es para ahora que tengo la necesidad, o ahora que quiero. Es que yo quiero es ya, no más tarde, no mañana, no cuando me muera. Así somos nosotros de desobedientes, así somos de dura cerviz.
Entonces, mis amigos, mis hermanos, ya para concluir, la incredulidad no se debe, a la falta de evidencia, sino a un corazón endurecido que rechaza la verdad. Vuelvo y se lo repito. La incredulidad no se debe a la falta de evidencia, porque es que ciertamente la creación da fe o da testimonio de nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué más evidencia quiere? Ya sabemos de antemano que Jesús murió y resucitó por nosotros y nos ha dado salvación. ¿Qué más quiere? Entonces, no es falta de evidencia, sino un corazón endurecido que rechaza la verdad. Porque queremos vivir conforme a nuestros planes, a nuestros propósitos y en nuestras propias mentiras. Así de sencillo. El tiempo para actuar es ahora y la palabra de Dios es más que suficiente. No es la palabra de Dios y esta añadidura. No. Una Biblia donde usted conozca la palabra del Señor es más que suficiente para que usted pueda tener plena certeza de lo que es la voluntad de Dios para su vida y cómo honrarle y cómo glorificarle. Entonces, ya lo habíamos mencionado, el Señor Jesucristo anticipaba esto de su resurrección y la gente, aun viéndolo, dudó, no creyó y persiguió a los primeros cristianos por miedo, porque no se cuadraba a lo que en aquella época era lo que se quería. Es decir, según los fariseos, era imposible que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y aún más imposible que resucitara. Y aún sabiéndolo, lo negaron. Es decir, volvemos a lo mismo, no era falta de evidencia. Su corazón era tan duro que se negaron a la verdad. No nos neguemos a la verdad nosotros, mis hermanos. Ya tenemos muchas cosas en las cuales pensar. Muchas cosas que nos dan testimonio de la gloria del Señor. Y les dejo lo siguiente, los milagros pueden confirmar nuestra fe, claro que sí, pero tengamos en cuenta que no son la base de ella. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Aguantamos otros 10 minutos? No, mentiras, ya vamos a terminar entonces, mis hermanos. La invitación, mis estimados, es a eso, a que reflexionemos y evaluemos cuáles son nuestras prioridades. A que miremos cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos haciendo las cosas, si realmente para el Señor o para nosotros, o para congraciarme con unos cuantos. ¿Soy frío o soy caliente? No puedo ser tibio. O hago las cosas bien o no las hago, pero a medias con el Señor jamás. Y esto es parte de la responsabilidad social que el Señor nos ha dejado, el poder ayudar a los demás. No necesitamos argumentos o más motivos. Cumplamos y vivamos conforme a su palabra y glorifiquemos al Señor. Padre, gracias te damos, Rey precioso, por esta mañana en la cual hemos podido meditar en tu palabra. Gracias, Padre celestial, porque tú has sido bueno, fiel y misericordioso y nos has permitido, Padre celestial, poder ver, Señor, todo cuanto tú tienes para nosotros en este sentido, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, abres nuestra mente, tocas nuestros corazones, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poner esto por obra, a que podamos vivir digna y piadosamente para la gloria y honra de tu nombre, y que podamos hacer tu voluntad siempre, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Amado Dios, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras ofensas, si en algo de todo esto te hemos fallado, Padre celestial. Ayúdanos a volver, Señor, de nuestro mal camino. Ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a darte siempre a ti la gloria, a darte a ti siempre la honra, Padre amado. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y a considerar que esta, Señor, siempre será más que suficiente. Ayúdanos, Padre celestial, a que vivamos digna y piadosamente para ti, Señor. Te alabamos, te honramos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga.